Por otro lado, Karina, tú me preguntabas específicamente sobre el tema de seguridad y la liberación de uno de los líderes de los carteles del narcotráfico más importantes del país, que son los choneros. Ujú. Lo que omitió el presidente es que esas liberaciones se dan, al igual que se dio con el caso del señor Glass, por ejemplo. Esas liberaciones de ese tipo se dan solo con informes favorables del SNAI, que es un ente bajo la regulación del gobierno central. Ya, Entonces, eso es la claro. prelibertad. La prelibertad solo se puede dar con informes favorables del SNAI, que es el servicio. Que está eh, adscrito a la presidencia de la República, me parece. por Dios, entonces sí, efectivamente ahí hay posiblemente errores, complicidad, lo que tú quieras de jueces y fiscales, es muy probable. Pero primero empiece casa adentro. Claro. Primero empiece casa adentro a ver qué está pasando en esa institución, porque esa institución da informes favorables para que los jueces y los fiscales actúen como han actuado. Entonces, asuma también su parte, mi querida Karina. Efectivamente ha habido desde el 2021 un deterioro acelerado de la seguridad en el país. Los factores son varios. Uno de ellos es el incremento de la captura de drogas, que es sustancial desde el 2019-20 aproximadamente, viene creciendo con mucha fuerza. Y eso tiene consecuencias, reacciones de los carteles del narcotráfico, tiene como consecuencia la violencia también. Pero otro, Karina, ha sido la falta de previsión para primero saber que eso se venía una vez que estás incrementando la captura de drogas y dos, para preparar a la fuerza pública con el equipamiento, el entrenamiento, los recursos necesarios, que efectivamente durante la pandemia esa preparación se vio afectada porque todos los recursos que tuvo el país fueron dedicados a una emergencia sanitaria de esa magnitud, pero de eso ya van 3 años ahora en marzo. Entonces, créame, Karina, ya eso ya no es excusa. Tenían por lo menos todo el año pasado, todo el 2022, para habernos mostrado contundencia en el respaldo a la fuerza pública, y yo no lo he visto. Y con esto me refiero a patrulleros, me refiero a equipos de comunicación, apoyo, coordinación. Por ejemplo, yo vi que anunciaron, y no sé qué pasó, una cooperación internacional con Israel, que yo considero positiva, Ujú. en el monto de $800 millones aproximadamente, y no sé dónde ha quedado la ejecución de aquello. Entonces creo que estas son cosas que ya no pueden esperar. Y quizás en otras provincias del país la situación no es tan dramática, pero quienes vivimos en la costa, quienes estamos desde Esmeraldas hasta El Oro, pasando por Manaví, Santa Elena, los ríos y Guayas, ya, créame, la situación ya es insufrible. Es En, Es- en- insoportable. claro, en Esmeraldas, para que usted se dé una idea, el indicador de homicidios, de muertes violentas por cada 100.000 personas se acerca a 50, cuando el indicador nacional en el 2020, que es el último indicador que yo seguí, era 6. Imagínense, Karina, o sea, Son 10 10 veces, veces más, ¿no? una locura, una locura. Realmente lo que se evidencia es una falta de presencia de orden público, falta de presencia del Estado. Un Estado que creo que se malinterpreta, porque yo sostengo el discurso de que el Estado no puede tener excesos, no puede despilfarrar recursos, pero eso no significa que el Estado no tenga que ser fuerte. Todo lo contrario, significa que el Estado tiene que tener una presencia contundente, sobre todo en esos temas tan importantes como la seguridad, la salud y la educación, que lo tiene que hacer sí con eficiencia, sin excesos, con honestidad, con transparencia, sin despilfarro, sí, pero lo tiene que hacer con fuerza. Entonces ha habido una falta de inversión, una falta de, digamos, de tener una estrategia clara de lo que iba a ocurrir al atacar, al querer, Y, digamos, controlar y todo un, el tema del y un, agra- narcotráfico. y un agravante más, Karina, y esto no es menor. Y las cosas, yo trato siempre de ser objetivo y de ser justo. Yo también he estado en las situaciones complejas. La pandemia tuvo secuelas sociales muy graves en el Claro, país, así es. ¿ya? Y eso se convierte en un caldo de cultivo para la delincuencia, por desgracia. Entonces, eso hay que decirlo, ¿ya? La pandemia tuvo, por más que se hicieron grandes esfuerzos, y no solo en el Ecuador, en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica. Perú, por ejemplo, gravísimo, más grave que nuestra situación. La pandemia tuvo secuelas sociales muy graves que se tradujeron en desempleo, en incrementos de pobreza, en deterioro de los indicadores sociales, por desgracia. Y eso siempre, siempre
serán los delincuentes los que mejor provecho le logren sacar a la desesperación de la gente. Así es, los que ganan en este desorden. Ahora, me preocupa a mí, Otto, que yo he visto que estamos muy parecidos a lo que ocurría hace algunos años en Colombia, un país que nosotros los ecuatorianos lo mirábamos asustados como un país peligroso, y ahora ya existen las vacunas, las extorsiones. No es fácil salir de eso. Vimos en Colombia que no fue fácil, les tomó muchos años. No, y siguen, Entonces, pero siguen complicados, o sea, no. Mira, Karina, ¿cómo es verdad lo que salimos tú de dices, esto? es verdad lo que tú dices, la situación es muy compleja, eso, es el deterioro de esos indicadores de seguridad tiene consecuencias graves en todos, en la actividad empresarial, en la seguridad de nuestros, o sea, el temor hasta de mandar a tus hijos al colegio, ¿no? Esas cosas afectan en todos los sentidos. Entonces, y además no es solo, pues porque tú hablabas de los delitos que han crecido, la extorsión, mal llamada vacuna, pero la extorsión, por ejemplo, es uno de ellos. Pero el otro es el secuestro. Y el secuestro, la gente creyera digamos, afecta solamente a personas pudientes. Y no es verdad, por Y no 500 es dólares también verdad. te secuestran. Claro, por $1000 también te secuestran. No solo por 500,000, 100,000, No 300,000. solo afecta No, a los millonarios, digamos. claro, afecta a todos a todo nivel. Y independientemente del tamaño de tu bolsillo, todos nos merecemos vivir en paz y tener seguridad. ¿Cómo se resuelve? Con acciones concretas en restablecer, como te decía, la capacidad operativa y fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública, con mucha inversión en inteligencia para poder desarmar, desarticular anticipadamente. Me refiero a la inteligencia investigativa, ¿no? Ajá, En claro. términos de seguridad, para poder desarticular anticipadamente a los grupos criminales antes de que causen daño. Pero sobre todo, Karina, todo esto funciona si lo acompañas de verdaderas políticas de desarrollo económico y social. Si es que no hay oportunidades de empleo, es casi imposible ganarle la batalla a la delincuencia. Si no hay crecimiento económico, no hay oportunidades de empleo. Eso es una gran Eh, realidad. Hay que y, invertir mucho en educación para evitar que esos jóvenes estén siendo tan pero, fácilmente pero ¿sabes qué reclutados, ¿no? pasa? ¿Sabes qué pasa, Karina? Está bien, pero de la mano hay que reactivar la inversión pública que está pagada desde hace años, no de ahora, por razones evidentes, y hoy hay condiciones para hacerlo, reactivar la inversión pública con contundencia para que la economía crezca al ritmo que se necesita. Porque ¿qué pasa con los jóvenes que tienen la suerte de obtener educación, de tener una buena formación? ¿Qué ocurre? Que no encuentran oportunidades cuando se gradúan. Así Entonces es. andan arriesgando hasta la vida por irse del Ecuador. Y eso, créeme, no vale la pena. Otros sencillamente caen presa de la tentación económica que representa el narcotráfico. Y no hay derecho a que los jóvenes siquiera tengan que considerar eso como una posibilidad. Pero si el país no les ofrece alternativas, también es difícil la situación que ellos enfrentan. No estoy justificando a nadie, pero creo que no va a haber generación de empleo y oportunidades si es que no se reactiva con contundencia una inversión pública que por obvias razones se tuvo que disminuir significativamente, y esas obvias razones tienen que ver con el mal manejo, el abuso, el despilfarro de los recursos públicos y la situación económica precaria en la que quedó el país, agravada por la pandemia, ya, pero eso gracias a Dios ya está atrás. Repito, ha sido un gran esfuerzo, un sacrificio de los ecuatorianos, y la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿qué va a hacer el gobierno para que ese esfuerzo, ese sacrificio que hoy representa esa estabilidad fiscal se transforme, se convierta en crecimiento económico, desarrollo y bienestar? Y eso no está ocurriendo, Karina. Excelente información, economista Sonnenholzner. Y